el celestial, estar aquí reunidos en medio y que sea tu Espíritu Santo llenándonos de todo conocimiento y sobre todo arenándonos de ese peso de la gracia de Dios. Te pedimos que seas tú guardando todo y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya tienen abiertas sus Biblias en Ezequiel 10? Sí. Ok, vamos a ver términos generales. Está titulado como la gloria de Dios abandona el templo. Dice el 1 y el 2, miré aquí que en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra que de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Entonces, habíamos visto anteriormente, retomando, que era la visión de la muerte de los culpables y la visión de las abominaciones de Jerusalén. Como siempre, iba de grado en grado. Entonces, aquí les está hablando sobre cómo va a abandonar la gloria o va a abandonar la presencia de Dios en el templo. Entonces, una vez que le dice que tome los carbones, le dice en el 4, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. Y el 6 dice, aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y después dice en el 9, y miré aquí que 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas, sus ruedas y las ruedas, estaban llenos de ojos alrededor de sus 4 ruedas, y a las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda. Qué bueno que... Sí, rueda con ojos. Se les gritaba, rueda con ojos. Y dice, y cada uno tenía 4 caras. La primera era un rostro de un querubín, la segunda de un hombre, la tercera de cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Y dice 17, cuando se apartaban ellos, cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces, muchas veces, ya lo habíamos comentado, donde platicaba de cómo eran los ángeles y demás en los capítulos anteriores, y aquí vuelve a comentar exactamente lo mismo, muy parecidos, con esas ruedas de ojos que también son muy parecidas, ¿no? Pero lo que en aquellos versículos veíamos y que volvemos a ver es que el espíritu de ellos está en las ruedas, ¿no? Cosa que pues está de analizarse, porque pues está muy raro.
Al final del 19 dice, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos, o sobre de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines, cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de su rostro era la del rostro que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ya habíamos visto que ellos no se vuelven, que generalmente como están como que viendo todos hacia el frente de ellos mismos, como que siempre están caminando para adelante, ¿no? Cada rostro camina hacia su frente. Muy difícil de describir, ¿no? Ok, el caso es que el Señor ahí les dice que, y se ve que pues les está quitando la gloria, pero les explica cómo eran los ángeles que estaban llevando esos carbones encendidos, los cuales crean esta, pues como neblina. Entonces, luego en el 11 dice la reaparición de los príncipes malvados, y dice, el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual miraba hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. En el 2, acá hacia el final, bueno, en el 2 dice, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, ¿no? Entonces el Espíritu mismo le estaba avisando a Ezequiel que estos cuates eran los que daban un mal consejo, y más adelante dice en el 3, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Entonces dice, por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las casas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros del medio de ella, espada habéis temido, y a espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Obviamente les está diciendo que los está culpando por confiar y estar aceptando los comentarios de esas personas, de estos príncipes malvados, como lo menciona el título, ¿no? Y después dice, en el 10 dice, a espada caeréis, en los límites de Israel los juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Y en el 12 les dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os ordenaban, habéis hecho. Y para terminar, en el 13, al final dice, destruirás del todo al remanente. Porque le dice, bueno, les voy a leer el 13 completo. Como el Señor les da esa consigna, ese juicio, entonces dice Ezequiel, ¿no? Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? O sea, a todos los que fueron desviados por estos príncipes, ¿no? Y bueno, entonces, pues esa es parte de lo que es el juicio hacia los príncipes, pero después dice promesa de restauración y renovación.
una vez que les dice este juicio que va a tener, como Ezequiel le hace la pregunta, el Señor entonces le dice que realmente pues, los va a renovar y los va a restaurar. Y dice el 14, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanas, y los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por todas las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Y después les dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y gritarán de ella todas las idolatrías, y volverán allá y quitarán de ella todas las idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¿No? Básicamente, esa es la esencia de lo que el Señor les dice de entrada, de cómo los va a restaurar, cómo los va a volver a traer. Y esto mismo de que volverá nación cantando y gozo habrá sobre sus cabezas, y ya lo hemos visto en varias etapas, nada más que aquí les está hablando de otra etapa después de otra condenación que les va a traer, porque ya está hablando de que lo de Babilonia pues ya pasó. Entonces, bueno, en parte es lo que está platicando, y después les dice, en el mismo 21 dicen: mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová, pero traigo dice sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Entonces, pues es la condenación para aquellos que siguen con la idolatría, una vez que hayan sido apartados y que hayan sido esparcidos. Aún así, aquellos que no son idólatras, pues tienen esperanza de regresar al pueblo de Israel, y los que no, pues van a tener condenación. Y en el 24 cierra diciendo: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Entonces, estas cosas yo les decía que son rápidas porque es muy repetitivo con las condenaciones que había tenido el pueblo en los capítulos anteriores, tanto los juicios como la benevolencia de Dios a fin de cuentas, y se ve donde el profeta pues sigue con lo mismo, ¿no? Que el Señor sigue siendo fiel. Después dice que viene la salida de Ezequiel en señal de la cautividad. Entonces, te lees el 12, del 2 al 11, por favor, Angelita. Ok, dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale de cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás,
cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles: yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Así es. Y entonces está muy claro donde el Señor vuelve a utilizar a Ezequiel y le dice que haga ciertas acciones para llevar un mensaje, y le sigue diciendo más adelante, le dice: al príncipe que está en medio de ellos llevará a cuestas de donde de noche, y saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirán su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre de él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, para que pero no verá y allá morirá. Les sigue diciendo, o sea, termina con 14, 15 y 16, donde dice: y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciré entre las naciones y los dispersaré por la tierra, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada. Entonces les dice de la espada, del hambre, de la peste, y bueno, el caso es que nada más unos pocos iban a escapar. Y en el 21 les dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dicen: se van prolongando los días y desaparece toda visión? Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Se estaban quejando de que no estaban recibiendo mucha profecía, y aquí les dice el Señor que bueno, van a regresar las profecías al pueblo de Israel. Y les dice en el 24, en el 12:24, dice: porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablaré se cumplirá, dice Jehová el Señor. Lo que sigue en el 13 es la condenación de los falsos profetas. Primero les dice que sí les va a cumplir las profecías, y después condena a los falsos profetas que estaban posponiendo las profecías, así como los príncipes malvados, y ahorita lo vamos a ver. Entonces dice en el 3, dice: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, ¿no? Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Entonces dice el 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dice: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Yo en algún momento dado les decía que a veces los profetas parecía que confirmaban una profecía en forma muy directa,
y luego el Señor confirmaba esa profecía, ¿no? Que pareciera que saliera de ellos la idea de cierta profecía, ¿no? Y no precisamente de Dios, pero el Señor los apoyaba o la confirmaba. Pero pues también podría ser que efectivamente todo lo que sucediera en sus vidas que ellos profetizaban, pues lo estuviesen escuchando directamente de Dios, ¿no? Dice el 7, 8 y 9, dice: ¿no habéis visto la visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí que estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estará en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Entonces, pues está muy claro, ¿no? Angelita, ¿sigues leyendo del 10 al 14, por favor? Sí, dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Así es, ¿no? Y entonces, esto es muy interesante por el lodo suelto, ¿no? Yo no sabía que si hacías una casa, aunque después se secara, ya no servía un muro con lodo suelto. Entonces, el caso es que pues les dice que cumpliré así el furor en la pared y en los que recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Profecía contra los mismos profetas, ¿no? Y les dice después en el 16: los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profetizarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra vos, o contra vuestras vendas mágicas, y con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste la mano del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni
practicaréis más adivinación y libraré a mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Esta parte, no nada más, primero pensamos que está hablando de todos los profetas y después vemos que a estas adivinas les dice profetizas, ¿no? De momento puede uno pensar que es un profeta, así como existían los otros profetas, como Ezequiel, por ejemplo, que también existían profetizas, ¿no? Pero estamos viendo que más que nada son como que adivinas y sobre ellas pues también hay condenación porque ellas decían que hablaban de parte de Dios, o sea, a pesar de ser adivinas, o es lo que el Señor da a entender, que más que profetizas son adivinas, daban falsas profecías y pues el Señor también las enjuicia, ¿no? Porque ellas decían que Jehová les había dicho, en ciertos casos, ya sea para animar al malo y a seguir en sus malos caminos y para debilitar el que hacía bien, ¿no? Entonces, está muy claro, ya cuando lo leemos, pues está claro, ¿no? No, por eso no entro mucho más que en los conceptos más generales, como que es muy interesante ver que había adivinas que hablaban de parte de Dios. Dice, hijo de hombre, en lo íntimo de su corazón, estos hombres adoran a los ídolos, en la cara se les ve el tropiezo de su maldad, y todavía he de permitir que vengan a consultarme. Habla con ellos, pero diles de mi parte que yo, el Señor su Dios, he dicho a los israelitas que en lo íntimo de su corazón adoren a los ídolos y lleven marcado en el rostro el tropiezo de su maldad, y vengan a consultar al profeta. Yo el Señor les responderé conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Hasta cuál me dijiste? Hasta el 6. Hasta el 6. Y recuperaré el corazón del pueblo de Israel, pues por causa de sus ídolos se ha apartado de mí. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel, apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor, su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. Ok. Fíjense, entonces el Señor les dice, aquí en esta versión dice, en el final del 3, dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Por quiénes ellos? Pues por los que eran idólatras, ¿no? Porque el título es el juicio contra la idolatría que consulta a los profetas, entonces, o al profeta. Entonces, aquí les dice, ¿no? ¿Acaso he de ser yo consultado? Les dice, pues ve y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre que de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿No? Entonces, al que venga y lo consulte, venga a consultar a mis profetas, pues conforme a la cantidad de ídolos que tenga, pues en esa cantidad le voy a contestar, ¿no? Y les dice, casi en el final del 5, les dice, se han apartado de mí todos aquellos por sus ídolos. Y al final les dice, al final del 6, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad de vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, estas partes, a veces no sé si leerlas porque volvemos a ver que es la idolatría, la misma idolatría que hemos visto en todos los capítulos. En el 7, dice, a la mitad del 7, dice, dice, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Entonces, aquí lo que quiero enseñarles es que el Señor dice que ellos hayan tomado los ídolos con su corazón, que los amaran, que se entregaran de todo corazón a estos ídolos, ¿no? Dice en el 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal, por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová.
dice el 9, 10 y 11. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañaré a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, después viene la justicia del castigo de Jerusalén. De Gelita, lees por favor del 13 al 23. Ok, todo. Sí, todo. Ok, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviese en el medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos son su justicia. No es cierto, perdón. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolasen, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ellas, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en el medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando vieren su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Se menciona la justicia del castigo de Jerusalén. Entonces el Señor les dice que Noé, Daniel y Job, pues los librarían en ciertas circunstancias y en otras no, pero que en las circunstancias que él va a tener, que es espada, hambre, fieras y pestilencia, que ciertamente ellos no tendrían por qué responder ni siquiera por sus hijos. Dice, pero sin embargo, dice, pues yo sí voy a responder, voy a apoyarlos, dice. Bueno, no apoyarlos, no, sino que dice que va a dejar un remanente de hijos e hijas que serán llevados fuera, y aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre de ella. ¿No? Dice, y los consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conocerán que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Entonces,
Pues está hablando sobre el castigo en el 15, el título es Jerusalén es como una vid inútil, ¿no? Y bueno, ya había hecho una comparación parecida cuando habla del sarmiento, ¿no? Que dice, a la mitad del 2, dice, ¿qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Dice, en fin, dice varias cosas, que es un fruto inútil o una rama inútil. Aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuando menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Entonces, si no servía cuando estaba buena, pues menos cuando está quemada. Entonces, prácticamente es de lo que le está hablando a Israel, a Jerusalén, que es lo que son inútiles. Dice el 7 a la mitad, dice, fuego los consumirá y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra de ellos, contra el pueblo de Jerusalén. Entonces, esto lo está diciendo porque venía hablando de las profecías mal y demás que estaban haciendo, de cómo iban a ser castigados por esa idolatría y todo eso, y más adelante les habla de que pues son inútiles y demás. Ya les había dicho que también eran necios. Y aquí en el 16 habla ya sobre la infidelidad que tiene Jerusalén, ¿no? O sea, esa infidelidad siempre está asociada con la idolatría. Entonces les dice en el 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces habla de que Jerusalén salió de varias naciones, bueno, de esas dos naciones, y lo compara con otras naciones que han tenido ciertas circunstancias, y entre ellas dice que pues, Babilonia es su hermana, y lo vemos y dice en el 6, y yo puse junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Del capítulo 16, 8 y 9. Yo volví a pasar junto a ti y te miré, y ya estabas en la edad de enamorarte. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te hice un juramento y establecí un pacto contigo, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te unté bálsamo. Israel prácticamente como indigente, o Jerusalén, y entonces el Señor le dice que así la vio y así la recogió. Y después dice en el 11, al principio dice, te atavié, o sea, la vistió y con adornos, y te puse brazaletes en tus brazos y collares en tu cuello, y etcétera, etcétera. En el 13 le dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, de seda y bordado, y etcétera. Y más adelante en el 14 dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. O sea, el Señor hace que la nación haya sido bella, como comparándola con una mujer. O sea, cuando la está comparando como si hubiese sido la amada, y entonces dice, yo te hice bella. ¿Por qué? Porque pues yo fui quien te formó. Eras bella porque yo así te formé. Y entonces le dice el Señor en el 15, dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, ¿no? Entonces, obviamente se está refiriendo a la idolatría otra vez. Y entonces le dice en el 17, tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y les dice en el 19, mi pan también que yo te había dado,
la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y así, y fue así, dice Jehová el Señor. Y después les dice en el 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones? Después le dice en el 21, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. O sea, no era cualquier idolatría la de Israel. Y dice en el 22, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Entonces, en el 34, en el versículo 34, bueno, en el 30 primero dice, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Si es que la idolatría, como digo, no era cualquier cosa, era bastante fuerte. Y en el 34 dice, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga. En lugar de recibirla, por esto has sido diferente. Yo aquí lo entiendo como que y además te entregabas de pechito. O sea, era súper fuerte. Andaba viendo a ver en qué podía pecar o qué podía fallar. Dice el 37, por tanto he aquí que yo reuniré a todos los enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre de ti sangre, ira y de celos. De ti sangre, de ira y de celos. Ok, sí les dije que estaba leyendo ya en el 37, ¿verdad? Y el 38. Sí. Ok, va. Entonces seguimos. En el 42 dice, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. O sea, haz lo que se te pegue la gana, ¿no? Dice en el 47, más o menos a la mitad, dice, bueno, desde el principio dice, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Porque las está comparando con las otras naciones. Le dice, todas estas naciones, todas estas hermanas que tenías, todos estos parientes que eran de la misma, habían salido de las mismas naciones, que les había dicho, que era su padre y su madre, dice, estas otras naciones que salieron de ellos mismos, dice, ninguna fue tan corrupta como lo eres tú. Y entonces les dice en el 60, en el 60, dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Les dice, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Dice el Señor. Dice Jehová el Señor. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Les pone una, pero buena. Pero es que la fornicación era exagerada, de sacrificar de plano a sus hijos. Entonces, creo que así la infidelidad de Jerusalén, así se resume en esos versículos. Digo, para no leerlo todo.
Entonces, algo que no les comenté, o no recuerdo si les comenté, es que habíamos leído en los versículos anteriores cuando dice el Señor que les iba a poner un corazón de carne y no de piedra, así sí lo comenté, ¿verdad? Y que también iba a poner su espíritu sobre el pueblo para que pues lo reconocieran y demás. Ya me acordé que sí lo comentamos. Ok, hola Alex, ¿cómo estás? Estamos en Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ezequiel 17, manito, vamos a empezar. Bye. Ezequiel 17. Entonces, yo creo que pues hasta aquí está muy fácil la lectura. Vamos muy rápido. Ok, dice así. La parábola de las águilas y la vid. Y entonces le dice que vino a él palabra de Jehová y le dice, en el 2, hijo de hombre, propone una figura y compón una parábola a la casa de Israel, ¿no? Y puedes leerte del 12 al 16, por favor, Angelita. Sí, dice: Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, el que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Así es. Entonces, entre los sarmientos que siembran de vid y que están viendo a lo alto al águila y demás, y etcétera, etcétera, ese es el resumen, ¿no? De que se van a llevar al rey, van a tomar, otra vez el rey de Babilonia va a tomar Israel y que lo van a llevar preso y que pues va a terminar él, va a morir, bueno, seguramente. Porque el Señor le dice, ¿no? El que rompió mi pacto podrá escapar. Pues no, porque él ya estaba destinado a ser preso por el rey de Babilonia. El mismo rey que lo había puesto a gobernar era el que lo iba a detener. Y entonces dice el 22, del 22 al 24. Por favor, Alex. 17, 22 al 24. Ok. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie y a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde y hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Así es, entonces, como siempre, después del juicio viene palabra de Dios diciéndole que aún así, pues los va a volver a restituir, ¿no? Y ahora sí viene el alma que pecare, esa morirá, que era lo que yo les platicaba de las uvas agrias la vez pasada, que habíamos leído que era un refrán que tenían ellos. Entonces, Gelita, te pido de favor si lees del 2 al 9, por favor.
Sí, dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas altas, los dientes de los hijos tienen la altera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, y al deudor devolviera su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos, en mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Así es. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos visto lo de las uvas agrias, que yo se los había explicado, que existía ese refrán en el pueblo judío que decía, bueno, ¿por qué si mis papás pecaron? Porque yo tengo que padecer el castigo. Y entonces el Señor les dice, no, pues olvídense ya de ese refrán. El que peque, ese va a tener el castigo. El que haga bien, pues bien le irá, y el que obre mal, a ese le va a ir mal, ¿no? Sigue diciendo, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare a las mujeres de su prójimo, al pobre y el menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere las prendas, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare su usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre de él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, a la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni no cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre. Apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, y guardaré mis decretos y anduviese en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Entonces dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre de él, y la impiedad del impío será sobre de él. ¿No? Ok, entonces, pues eso no hay que explicarlo, está muy claro. No importando qué versión sea. Sí. Entonces, después viene una parte donde dice, el camino de Dios es justo. Dice, mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?
dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartase de sus caminos. Si se apartase de sus caminos, y entonces dice, mas si el justo se apartase de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Dice, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son, no leas para atrás porque te sale nosotros. Dice, no son rectos mis caminos. No son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis a causa de Israel? ¿O por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Está padre, ¿verdad? Todo lo que es el alma que pecare y el camino de Dios, que el camino de Dios es justo, está muy padre, está bonito. ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo? Yo creo que el libro de Ezequiel es uno de los capítulos más bonitos que tiene el libro. Bueno, ok, entonces, del 19 dice que es la lamentación sobre los príncipes de Israel. Ya habían hablado sobre los príncipes malos, y ahorita es la lamentación sobre los príncipes. Dice el 2, dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Les está hablando de las cosas que hace, ¿no? Pero no es muy significativo este capítulo. Dice el 12, pero fue arrancada con ira derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Endecha pues esta de endecha servirá. Dice que esta leona, esta madre de los príncipes, es esta rama, es esta vid, que después es endechada y demás, y que es sembrada en el desierto y demás. Eso es lo que les está diciendo a los príncipes. Y después ya viene el 20, donde dice modo de proceder de Dios contra Israel. Dice el 4, ¿quieres tú juzgarlos? Bueno, dice así, desde el 3, Gelita, bueno, no, Oscarito, ¿te lees del 3 al 6, por favor? ¿Del 19? Sí, del 20, 3 al 20. Del capítulo 20, 3 al 6, por favor. Hijo de hombre, habla con los ancianos de Israel
y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho. Así que vienen ustedes a consultarme, pues yo, su Señor y Dios, les juro que no les responderé. Si tú, hijo de hombre, quieres juzgar, puedes hacerlo, pero háblales de los actos repugnantes de sus padres que sus padres cometieron. Y diles de mi parte, hubo un día en que yo, su Señor y Dios, escogí a Israel y levanté mi mano para hacerle un juramento a los descendientes de Jacob. Fue en Egipto donde levanté mi mano y me di a conocer a ellos bajo juramento. Les dije, yo soy el Señor su Dios. Hasta el 6, ¿verdad? Sí, el Señor les está diciendo que a poco quieren ir a consultarlo después de todas las cosas que han visto que han hecho, y sobre todo porque los ancianos pues seguían estas costumbres de idolatría y demás. Entonces les dice, ven a consultarme, y le dice a Ezequiel, dice, pero si tú quieres juzgarlo, pues tú júzgalo y diles todo esto que están haciendo mal, ¿no? Y entonces, Alex, te lees del 27 al 11, por favor, al 12. Entonces les diré, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contamines con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, y dejaron los ídolos de Egipto. Y le dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también los días de reposo para que se fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, el que los santificó. Así es, entonces el Señor les está mandando esto a través del profeta Ezequiel, y donde les está diciendo que pues, aparten de sus abominaciones y todo eso. Ya lo hemos visto varias veces. Dice en el 13, dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre de ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, ¿no? Entonces, dice el 14, pero actué a causa de mi nombre. ¿Se acuerdan que cuando Moisés les dice, Señor, pero a poco, si tú los sacas, ¿qué van a decir las otras naciones? Que los sacaste para matarlos. ¿Qué sé qué? Dice, bueno, por amor de mí mismo, dice, los voy a mantener, ¿no? Okay. Y entonces, en el 16 dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. O sea, toda la razón de lo anterior es porque recordemos que ellos habían salido de Egipto, y de Egipto traían ídolos ellos, porque tampoco era muy profunda la relación con Dios, porque pues habían estado de esclavos durante muchos años. Entonces, no todos conocían mucho de Dios, y los que conocían tampoco tenían una relación así como que muy profunda, por la situación de la esclavitud y todo lo que había pasado antes. Y además porque pues vemos que a partir de Moisés vienen ya los decretos y todas las enseñanzas y todo lo demás que el Señor se les presenta en el monte Horeb y cosas por el estilo. Entonces toda esa trayectoria son diferentes hechos que los van llevando a esta parte. Ok, vamos nada más a darle un poquito de velocidad. Dice, Gelita, ¿te lees del 17 al 21? Sí. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto.
Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Así es. Y entonces dice en el 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Que es lo que yo les platicaba. Los saca de Egipto y después los perdona por amor de su nombre, porque ya lo tenían cansado de tantas cosas que estaban haciendo. Y después dice en el 25, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Dice, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me enfrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, ¿no? Y el Señor así les está marcando lo mismo durante varios párrafos. Oscar, te lees del capítulo 20, el 31 y el 32, por favor. 31, 32. Muy bien. Dice, pues sí, se han contaminado al presentar ante sus ídolos sus ofrendas y pasar a sus hijos por el fuego. Y esto no lo hacen hasta el día de hoy. Y así espera el pueblo de Israel que yo les responda. Pues yo, su Señor y Dios, les juro que no voy a responderles las cosas que no van a ser como ustedes quieran que sean, porque lo que ustedes quieren es ser como las demás naciones, como los pueblos de la tierra que rinden culto a objetos de madera y de piedra. Pero yo, su Señor y Dios, les juro que reinaré sobre ustedes con mano fuerte y brazo extendido, y que daré rienda suelta a mi enojo, y los sacaré de los pueblos y países donde ahora están esparcidos. Si los reuniré con la mano fuerte y brazo extendido, y dando rienda suelta a mi enojo. Hasta ahí, ¿verdad? En el 34. Sí, creo que había dicho yo el 32, pero bueno, sí les voy a leer el 34 en adelante. Entonces el Señor les dice que hasta la fecha, hasta ese momento, ellos seguían pasando a sus hijos por fuego. Y les dice, porque en el 32 dice, porque así dice, porque ustedes dicen, seamos como las otras naciones, ¿no? Entonces el Señor pues se enoja de eso. Y entonces en el 34 les dice, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y ahí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecen, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y ahí derramaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas sagradas. Como incienso agradable os aceptaré,
cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a todos los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído de la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Angelita, ¿tenés los dos últimos, por favor? Sí, y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos, que no os contaminasteis, y os aborrecéis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, que según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ok, entonces, si se fijan, es como un contexto de lo que estaban haciendo actualmente y lo que habían hecho cuando los sacó de Egipto y por qué el Señor los estaba castigando, ¿no? Por eso, es el modo de proceder de Dios con Israel. Les está explicando cómo es que Él ha estado actuando desde que los sacó de Egipto y por qué los castiga, los perdona, ellos fallan, los vuelve a enjuiciar. Y cómo fue que los fue apartando, y en un momento dado hasta les da leyes para que ellos no puedan cumplir esas leyes, ¿no? Y no puedan estar manteniéndose por lo menos fácilmente, porque pues era lo que a ellos les gustaba, no poder cumplir con las expectativas que tenían en las diferentes idolatrías que tenían. Entonces es algo muy interesante, porque eso yo lo había pasado o lo había omitido en diferentes ocasiones, cuando el Señor les dice, por eso yo les puse estas leyes, porque sabía que no iban a poder con esto, ¿no? Ok, yo creo que hasta ahí paramos en la profecía contra el Negev del capítulo 20. Y pues nos fusilamos como unos 10 o 11 capítulos. Sí les está quedando claro, ¿verdad? Sí está. Pues sí, va claro. De hecho, la lectura no es tan complicada ahorita. No. De hecho, la Biblia no es complicada. Cuando te acostumbras a leerla, pues entiendes perfectamente. Nada más que luego utilizan eso como excusa para complicarla más. Ay, sí. Pero bueno. Ok. Por favor, Alex, ¿nos despides, hermano? Si ya no tenemos nada más que ver, no olviden ver los videos, para que repasen, porque sí es mucha información, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Estamos viendo que son juicios por idolatría y cosas así, entonces pues casi es lo mismo. Ok, bueno, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar reunidos en este grupo. Bendito Padre, Señor, te agradezco, Señor, por la vida de cada uno que está, Señor, porque pues tiene ese deseo de aprender y de conocerte cada vez pues más. Bendito Dios, Señor, con estas lecturas, bendito Padre, que pues vamos comprendiendo, Señor, el por qué pues tú odias, Señor, que nosotros tengamos ídolos, bendito Padre, desde pues nuestros antepasados, Señor, la gente que pues ha estado pues adorando algo que no eres tú. Señor, pues ponemos sus dioses, Señor, antes que a ti, bendito Padre, pues ayúdanos, Señor, a aquellos que pues tenemos ese tipo de problemas, bendito Padre, porque no estamos exentos, Señor, como hijos tuyos, Señor. Te pido también por la vida de César, Señor, que pues, lleva este grupo, Señor, y tiene ese ánimo y ese deseo, Señor, de que podamos aprender cada día más. No nos queda más que pues, agradecerte, Señor, y pedirte todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga, hermanos. Ok, Bye. Buenas noches. Nos vemos, chicas. Nos vemos, Oscarito. Alex, que Dios les bendiga. Bye, cuídense.
Gracias, bye. Bye.